Me gustaría escuchar si se me escucha correctamente. Sí, sí se escucha. Bueno, no los escucho a ustedes. Si hacen en todo caso una pregunta, lo voy a ver por el chat, ¿ya? No me escucha, que le Ya, estoy diciendo aquí que veo sí se sus... escucha. Ya. Bien. Buenas tardes con todos, con los presentes también. Este curso se está transmitiendo también por, de manera virtual, ¿ya? A ver, chicos, a los que están de manera virtual, yo no los escucho, pero entonces por el chat pueden participar en el momento que haga preguntas o si desean también intervenir, normal. Hacen por el chat todo, ¿ya? Porque yo no creo, no lo puedo escuchar bien. Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a dar inicio al curso de manipulaciones vertebrales de 3 meses, ¿ya? De quien les habla, mi nombre es William Gutiérrez Romero, fisioterapeuta de profesión, también con formación en manipulación vertebral y otras técnicas para el manejo y el control del dolor. Bien, hoy día, como ya dijimos, vamos a hacer la introducción, la parte introductoria a este curso de 3 meses. Cuando hablamos de manipulación vertebral, nos estamos refiriendo específicamente a la columna vertebral, ¿ya? Manipulaciones periféricas se refiere a las manipulaciones a las articulaciones, a los miembros superiores, inferiores, ya estamos hablando, lo segmentamos así, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver todo lo que es manipulación vertebral a la columna, tanto la parte cervical, dorsal y lumbar, ¿ya? Entonces, es lo que nos compete aquí. Vamos a hacer más o menos un repaso a grandes rasgos de lo que vamos a ver a lo largo de estos 3 meses. De igual manera, lo que van a ver aquí, se lo vamos a pasar, ¿ya? Así que no hay problema sin... Igual tomen las notas que ustedes creen que deben tomar. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este curso? Primero es comprender la anatomía de la columna vertebral. A nivel anatómico tenemos que saber y conocer qué es lo que vamos a manipular, ¿ya? Eh, Hay un tema de que muchos especialistas, bueno, muchos practicantes de esto, a veces pasan por alto ciertas consideraciones en cuanto a anatomía, en cuanto al por qué voy a aplicar qué técnica o qué técnicas y cuándo sí y cuándo no. No todos digamos, los pacientes que nosotros vamos a ver a lo largo de la práctica, es decir, pacientes que ustedes van a atender, califican todos para manipulación, ¿ya? No todos. Tienen que reunir ciertos requisitos para que puedan ser manipulables, para que yo pueda ejecutar una buena manipulación. Para eso yo tengo que tener al menos la idea de lo que voy a manipular. Por eso es que vamos a poner énfasis en el conocimiento también anatómico de la columna vertebral. ¿Qué más? Vamos a aprender a aplicar técnicas de palpación y de ajuste quiropráctico. Es decir, palpación ¿para qué? ¿Para qué yo voy a palpar al paciente? ¿Para qué lo voy a tocar? Para evaluarlo, ¿no es cierto? Yo tengo que evaluar el estado y la condición en el que ese paciente me está viniendo. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Adelante, pasa. Toma asiento, justo acabamos de empezar. Bienvenida. Bien, ok, continuamos. Vamos a desarrollar conocimiento para evaluar correctamente un paciente, ¿ya? El paciente puede venir diciéndote que tiene signos y síntomas de alguna lesión que ha tenido, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar si efectivamente podemos manipularlo o no podemos manipularlo. No quiere decir de que el paciente, porque viene en esa condición, ok, échate en la camilla, ¿dónde te duele? ¿Dónde te duele? Aquí, ok, y comencemos a manipular sin una evaluación previa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que han habido ya incidentes en los que el paciente ha terminado perjudicado. Es decir, se ha ocasionado el efecto contrario
por lo que el paciente vino. Él viene a que alguien le ayude a sentirse mejor, pero si yo no tengo un conocimiento y una buena evaluación, podría causarle yo un efecto contrario. Les pongo un ejemplo, nada más. Hace unos días recibí una paciente joven de 18 años, ¿ya? Muy delgada, muy delgada, ella, demasiado, o sea, tan delgada como se la pueden imaginar. Ella había desarrollado una hipercifosis, o sea, estaba jorobadita, y la cabeza la tenía bien proyectada hacia adelante, ¿ya? Entonces, la mamá me llamó para evaluarla y ver si podíamos corregirla. Entonces, sí se puede corregir, desde la fisioterapia puedes corregirlo, pero yo en mis tratamientos incluyo manipulación vertebral como, como un complemento muy efectivo con la rehabilitación física. Entonces, pero para yo manipular esas zonas, toda esa zona curva que estaba deforme, vamos a ver también a aprender a realizar ciertos test para detectar si hay algún problema, en este caso con arterias que van al cerebro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hago una manipulación y hay compresión arterial, por ejemplo, la arteria vertebral, yo rompo arteria y el paciente se desangra y muere. Y han habido casos, no hace mucho un caso de ese tipo. Ya, se le hizo la ajuste cervical y había compresión de arteria y el paciente se murió. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a hacer también cuando da positivo a este test y cuando no. Entonces son algunos tipos de test que vamos a ir viendo durante el curso, incluyendo también un test, por ejemplo, para ver si hay compresión de raíz nerviosa, que es lo más probable, ¿no? Es que la persona viene no solo con dolor zonal, focal, en ciertas zonas específicas, sino también irradiada hacia el segmento que inerva esa raíz nerviosa, cuando está comprimido, por ejemplo, cuando hay compresión, ¿ya? Entonces, mi evaluación va a ser muy importante para yo determinar qué ajuste voy a hacer. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Ya? Entonces, una buena evaluación implica no solamente ver las desviaciones del raquis, recuerden que vamos a ver manipulaciones de columna, ¿ya? Manipulaciones vertebrales básicas y en alta velocidad, ¿ya? Entonces, vamos a determinar no solo si tiene desviaciones posturales, sino también en qué estado llega la musculatura, en qué estado está la piel, en qué cuánto ha afectado el movimiento del rango articular, por ejemplo, la amplitud de movimiento de los segmentos que vamos a manipular. ¿Ya? No es solamente venir y manipular, y no. Vamos a ver cuándo califica y cuándo no. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos también a desarrollar criterio clínico para casos reales. ¿Ya? Después de ciertas sesiones ya aquí, ustedes van a tener la posibilidad de traer personas con problemas reales que vamos a poder manipular aquí. ¿Ya? Entonces, este, la idea es que no solamente demos énfasis a la parte práctica, sino también a la parte de fundamento. ¿Ya? Eso tiene fundamento clínico. No es como antes que se creía que solamente te hacían sonar, te sacaban conejos. No. Ya, tiene un fundamento clínico del por qué se puede hacer eso, se debe hacer y cuándo no también. ¿Ya? Bueno, y también integrar ética profesional y seguridad en la práctica, de justo de lo que hablamos, ¿no? Si yo veo que el paciente Comer chocolate. no reúne los requisitos para hacer mi manipulación, lo voy a manipular, no lo vas a manipular, pero también si quieres puedes hacerlo, pero vas a ocasionarle qué cosa, o podrías ocasionarle qué, un daño mayor, ¿ya? Me ha tocado que han llegado a mí también, y seguro a otros profesionales también, pacientes que vienen de quiroprácticos por una lesión mayor a con la que fueron, ¿no? Entonces nosotros no vamos a hacer de ese tipo, ¿ya? No vamos a hacer el tipo de ejecutores de la quiropraxia donde solamente manipulan, sino hay que ver cuándo sí y cuándo no. Eso se llama ética profesional. Sin embargo, también tenemos que reconocer
no podemos cegarnos a esto de que se ha convertido en un negocio la quiropraxia, ¿no es cierto? Se ha convertido en un negocio. Y ahora, digamos, se pasan por alto muchas cosas solamente por querer, pues, ganar dinero y me conviene que vengan más pacientes, cuanto más mejor. Sin embargo, ya vemos que nosotros no necesariamente es así, ¿ya? Nosotros no vamos a hacer, como dijimos, de ese tipo, ¿ya? Bien, ¿qué cosa es la quiropraxia? A nivel ya de definiciones, ¿qué entendemos nosotros por quiropraxia? Bueno, es una disciplina terapéutica enfocada en qué sistema? Muscular y esquelético, ¿ya? Si bien es cierto, el cuerpo humano tiene, como ya lo hemos dicho antes, como por ejemplo hay dos compañeros ahí que ya, dos chicos que vienen tomando cursos con nosotros, el cuerpo humano está compuesto de múltiples sistemas, ¿ya? Para su funcionamiento correcto. Ahora, si bien es cierto, hay una separación entre ellos en cuanto a su función, pero todos trabajan de manera armónica y como parte de un todo. Yo no puedo separar los sistemas porque a mí se me da la gana. Yo no puedo decir simplemente, bueno, no importa si mi sistema nervioso funciona mal, con que el sistema digestivo esté bien, no hay problema. No, o sea, todo afecta a todo. ¿Ya? Hay una correlación entre los sistemas en general que componen nuestro cuerpo. Hablamos, por ejemplo, de sistemas como cuál, y que nos vamos a enfocar ahí. Sistema muscular esquelético, músculo esquelético. Vamos a ver qué compone ese sistema. Y también hablamos del sistema nervioso, por ejemplo, que también se ve afectado cuando a nivel de columna hay alguna desalineación, hay algún desajuste que nosotros vamos a corregir. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca la quiropraxia? Es corregir subluxaciones que afectan al sistema nervioso. ¿Ya? Cuando hablamos de subluxación, hablamos eh, desalineaciones posturales, de línea postural. Cuando la columna debe tener ciertas curvas en ciertos ángulos y esto se desajusta, se desalinea por múltiples causas, entonces ahí nosotros entramos a trabajar. ¿Ya? Ahora, vamos a descubrir después por qué se altera esta alineación de la columna. Hay muchos factores. ¿Ya? Principalmente estamos hablando ya de fuerzas externas versus o contra fuerzas internas. ¿Ya? Vamos a ver después cómo es que esto se desarrolla. Bien, aquí ustedes pueden ver al fundador de la quiropraxia. ¿Ya? El señor Didi Palmer. Él, mediante una manipulación, pudo ayudar a recobrar parte de la audición de uno de sus pacientes, porque estaba comprometida ciertas raíces nerviosas que inervan o llegan hasta la parte sensorial. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí comenzó a desarrollarse y a preguntarse, ok, ¿por qué entonces pasó esto? Y comenzaron a hacer los estudios correspondientes, a nivel anatómico, a nivel fisiológico. Y desde ahí comenzó a desarrollarse la quiropraxia hasta lo que hoy vemos y conocemos, ¿no? Se hizo más conocida, comenzó a dársele más fundamento científico a esta práctica. Bien, dijimos nosotros que nos íbamos a enfocar en qué sistema músculo esquelético. Hablamos de sus componentes ahora, ¿ya? Hablar del sistema músculo esquelético es hablar de estructuras sólidas dentro del cuerpo. Estructuras sólidas dentro del cuerpo. ¿Cuáles son esas estructuras? Huesos, ¿qué más? Músculo, tendón, ligamento, cartílagos, ¿ya? Nosotros vamos a ver ya después con más detalle de qué consta, a qué compone cada estructura. Pero hoy vamos a verlo solamente a grandes rasgos, ¿ya? Bien, las estructuras duras del cuerpo, hablando de todo lo que hemos mencionado, ¿cierto?
¿Para qué están ahí? ¿Cuáles son sus funciones? Básicamente dar soporte, ¿qué más? Protección, movimiento, entre otras funciones que tienen. Ya, cada uno de por sí ejerce cierta función. No todos son iguales. No todos tienen la misma composición, por ejemplo. No todas las estructuras tienen resistencia a la deformidad cuando se le aplica una carga externa. ¿Tienen la misma? No, tienen distintos grados de tolerancia, por ejemplo, ante un sobreestiramiento, ante un golpe, etc. ¿Ya? Entonces vamos a solamente ver a grandes rasgos, en este caso lo que son los huesos. ¿Ya? ¿Son estructuras duras o son estructuras blandas? A ver, hueso. Esto es duro, ¿no? El hueso no puede ser blando. Sin embargo, si yo corto el hueso, le hago un corte transversal, voy a ver que por dentro el hueso tiene una parte esponjosa, una parte cavernosa, ¿ya? Se le llama hueso esponjoso. Y si sigo entrando ahí, más al medio, voy a encontrar médulas, ¿cierto? Médula ósea roja y médula amarilla, ¿ya? La función de la médula ósea, ¿cuál es? En este caso la roja, es producir células sanguíneas, ¿ya? Eso se le llama hematopoiesis. Produce células sanguíneas y también permite la entrada, el hueso tiene vías de entrada para suministro de sangre, lo que va a permitir que el hueso no se muera, ya que el hueso no se muera. El hueso tiene que tener conexión al sistema sanguíneo. ¿Para qué? Para que no se muera. No, si no el hueso se necrosa, se pone negro, se malogra y se muere. ¿Ya? Por ejemplo, hay pacientes que se le extirpa parte del hueso craneal cuando tienen presión interna por algún impacto, un golpe o algo ahí. Se le retira parte del hueso y se le implanta a nivel de estómago, a nivel de vientre, para que lo conectan a vasos sanguíneos ahí, lo fijan y lo dejan ahí para que el hueso no se muera. Cuando disminuye la presión a nivel craneal, a nivel cerebral, todos ya vuelve a su lugar, retiran el hueso, se lo vuelven a poner, lo conectan primero a la parte sanguínea para que se irrigue y lo vuelven a fijar, ¿ya? Hasta que el hueso consolida otra vez. Es una práctica médica común cuando hay casos de, por ejemplo, inflamación cerebral fuerte, ¿no? Entonces, hablando ya de la columna vertebral tiene también, lógicamente, huesos. Estamos hablando de huesos en la zona cervical, huesos a nivel dorsal, lumbar, sacro y coxis, ¿ya? Los últimos que hemos mencionado son huesos fusionados, huesos están pegados, como el cráneo. El cráneo, ustedes agarran un hueso del cráneo, van a ver suturas ahí, ¿cierto? Ese hueso en algún momento estuvo separado, cuando el niño nació, estuvo separado, y conforme fue creciendo, el hueso se fue también creciendo, acercando, hasta que se fusionó. Por eso el niñito, ustedes le tocan al bebé en su cabeza y se hunde, ¿no? Esa fontanela se llama eso. ¿Ya? Entonces, mollerita le dicen, comúnmente mollera le dicen. Ya, entonces esos huesos son fusionados. Sacro y coxis también, ya tienen fusión. Sin embargo, vamos a ver que las vértebras, a nivel vertebral, tanto son las otras zonas de la columna, cervical, dorsal y lumbar, son vértebras que tienen movimiento. Zonas más que otras, ¿ya? Pero todas tienen movimiento. Cuando, y eso lo vamos a ver después ya, hay huesos, son huesos, se juntan dos huesos que tienen movimiento, tienen que tener otras estructuras ahí también para que me permita el libre movimiento sin dolor. ¿Ya? Los cartílagos, claro que sí. ¿Bien? Ok, entonces, miren ustedes, por ejemplo, en esta imagen, en este video. Matías, Ya, tú a tienes ver, centímetro para medir. ahí está. ¿Esa articulación cuál Préstame, es? centímetro. Sí, es que se mide así. Vean la Es que articulación. se mide así. El pie, ¿no? Ahí vemos ahí nosotros a la tibia, su apoyo o el reposo sobre el astrágalo. Ahí está. Y es simplemente el movimiento. ¿Ya? Los huesos se mueven de esta manera con la acción de otras partes blandas que lo jalan, que lo contraen y jalan. ¿Ya? El hueso se mueve así. Bien. A nivel vertebral, también tenemos movimiento. Por ejemplo, en la zona cervical, la parte alta, el cuello. El cuello tiene
diferentes tipos de movimiento. Llámese, por ejemplo, si yo llevo mi cabeza hacia adelante, eso se llama flexión. Si la llevo hacia atrás, se llama extensión. El hecho de decir sí, por ejemplo, ¿no? Cuando yo con la cabeza asiento y digo sí, ya, ok. Flexión y extensión. Si digo no, y giro mi cabeza hacia los costados y los lados, eso se llama rotación. ¿Ya? Si llevo mi oído hacia mi hombro, se llama inclinación, ¿ya? O lateralización. Vemos que también estos rangos se pueden medir. Esos rangos de movimiento yo lo puedo medir. Para eso ustedes van a tener que traerme después la siguiente clase, bueno, y las siguientes clases, un aparato, un instrumento que se llama goniómetro. ¿Ya? Goniómetro. Con eso vamos a poder medir los rangos de movimiento, en este caso de los segmentos que vamos a manipular, porque va a ser parte de nuestra evaluación. ¿Ya? Van a haber pacientes en la práctica, cuando ustedes ya entren a manipular y a manipular, pacientes que tienen restricción de movimiento, por ejemplo. Yo les digo, a ver, mire, a ver, gire su cabeza hacia un costado, ya, gira, de repente puede girar normal, ¿no? Pero de repente si le digo que la lleva hacia el otro lado, gírame la cabeza hacia el otro lado, le digo, de repente no la gira bien. Gira y un poquito y ahí no más llega. Ah, eso es una restricción del movimiento. ¿Ya? Hay pacientes, me ha tocado pacientes, que no pueden mover, apenas la cabeza la gira, apenas, o sea, ni siquiera llegan a la mitad de su rango normal, ¿no? Tal vez un cuarto del rango normal, y esto es. A esos pacientes, por ejemplo, ¿y ustedes creen que yo lo podría manipular en esa condición? No, no. O sea, podría si quisiera, pero estaría mal. De poder, no puede hacer lo que sea, pero no debes manipular. ¿Por qué? Porque le vas a causar un daño mayor. Y vamos a ver qué reglas rigen a nivel internacional para los que hacemos quiropraxia o hacemos manipulación vertebral. Hay reglas internacionales de la Escuela de Quiropraxia que te dicen cuándo debes manipular a un paciente y qué condiciones tiene que tener el paciente. Vamos a tocarlo también a lo largo de este curso. ¿Ya? Entonces yo puedo medir los movimientos de los segmentos que yo voy a manipular. ¿Para qué? Para yo también, si vemos que el paciente sí califica en sus movimientos, hay una leve restricción, ok, yo puedo solucionarlo con también mi manipulación vertebral. No habría ningún problema. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver a lo largo de este curso respecto a los huesos? Su alineación normal y su alineación anormal. Cuando está bien y cuando está mal. Yo tengo que conocer primero lo que está bien, lo que es normal, para detectar las anomalías, las desalineaciones de la columna vertebral, que es lo que yo voy a trabajar. ¿Sí? Hay formas de verlo, hay a la vista, a la palpación, entonces es lo que vamos a ir desarrollando en este curso. Bien, un ratito, creo que hay preguntas en el chat. Apaga tu audio, dice. ¿Están escuchándose entre ustedes? A ver, un momentito. A ver. Ya, a ver. Por favor, a los que tienen el audio prendido, yo no puedo escucharlos, pero por favor le pido que apaguen sus audios y solo lo prendan cuando van a, o bueno, no van a poder participar por los micrófonos, entonces mejor apaguen sus audios y me escriben por el chat, porque yo no los puedo escuchar. Ya, la pregunta es, a ver, una pausa, ¿ya? Si se puede llevar el curso virtual a la parte teórica y así sí cuando se haga manipulación. No. ¿Saben por qué? Porque la parte práctica es la mitad de la clase y la siguiente mitad, por lo general, es manipulación. ¿Ya? Entonces, sí o sí tienen que venir. No pueden ustedes solamente llevarlo virtual. Porque no es lo mismo ya la manipulación, pues verlo en un video que comenzar a practicar. ¿Ya? Entonces sí tienen que venir. Esta sí es virtual, la siguiente ya tiene que ser presencial. ¿Ya? Desde la siguiente clase, que es la primera, ya vamos a ir viendo alguna manipulación para comenzar a practicar, ¿ya?
Son 12 sesiones. Son 12 sesiones. En las 12 vamos a manipular. Ya, las 4 primeras, por si acaso, las 4 primeras sesiones son sesiones donde vamos a ver todo lo que es columna cervical. Las siguientes 4, columna dorsal, y las últimas 4 ya columna lumbar. Entonces, van acumulando prácticas de manipulación. El hecho de que, por ejemplo, pasamos a la columna dorsal no quiere decir que ya no vamos a manipular cervical, sino que se va a seguir manipulando cervical, va a ir acumulando la manipulación hasta que agarren ya destreza. Para eso se tiene que repetir y repetir, ¿ya? Y también no solamente vamos a ver, como les dije, manipulación, sino vamos a ver otras técnicas para preparar al paciente para una manipulación. Vamos a ver masajes, vamos a ver uso de agentes físicos también, algunos, no todos, para poder nosotros llegar y trabajar con un paciente, por ejemplo, que me viene con mucha rigidez, con mucha restricción articular, de movimiento, etcétera, ¿ya? El curso dura 3 meses, ¿ya? Un mes para cada área de la columna. Un mes para cervical, un mes para dorsal, un mes para lumbar. Ya es una vez a la semana, ¿no? Así que por ahí considérenlo, ¿ya? Bien, gracias a ustedes. Entonces, continuamos. ¿Ya? Entonces, a nivel de hueso, vamos a ver que mencionábamos que yo tengo que conocer la alineación normal para yo detectar después cuando algo no está bien o es anormal. ¿Ya? La palabra anormal no es mala. No estamos diciendo que sea deforme o que tenga algún problema, pues nos estamos burlando de la persona. Simplemente que está en contra de lo que es normal, lo que consideramos normal. ¿Ya? Bien, seguimos. Ahí está. Aquí, esto es bien importante que nosotros al menos sepamos su función, porque nosotros vamos a trabajar a este nivel de esta estructura blanda. ¿Cómo se llama? ¿Qué ven ahí? Sí, pero esas estructuras que son como unas sogas ahí, no, eso se llama ligamento, ¿ya? Ligamento. Los sonidos que ustedes escuchan en la manipulación vienen de ahí. La cavitación, ¿m? Claro, los famosos conejos, ¿ya? Vienen de ahí. Estos tejidos de aquí, que ustedes ven, eh, acumulan estrés mecánico, se le llama. En fisioterapia lo llamamos estrés mecánico, es decir, acumula tensión interna. Vamos a ver cómo es que se acumula eso después, ¿ya? Bueno, los ligamentos tienen, como su propio nombre lo dicen, tienen una función. ¿Cuál es? Si quieren participar, chicos, los que están escuchando por ahí, escríbanlo en el chat, ¿ya? Yo lo estoy leyendo aquí en tiempo real. Tiene una función, la función es unir, ligar, ligamentos, de ligar, ¿ya? Mantener unidos dos piezas óseas, ¿ya? Por lo tanto, todos los huesos del cuerpo, salvo los huesos fusionados, están unidos entre sí por estas estructuras de aquí, ligamentos, ¿ya? Ligamentos. Voy a notar también que las articulaciones, rodilla, tobillo, cadera, hombros, y las partes móviles de mi cuerpo, tienden a tener ligamentos fuertes, ¿ya? Ligamentos más grandes y distribuidos en mayor disposición, ¿ya? La rodilla, por ejemplo, tiene ligamentos también, varios, que cuando se lesiona, pues, es demora un poquito, tiene un tiempo en el que se corrige, en el que mejora, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función del ligamento, de los ligamentos? Aparte de unir, aparte de ligar las piezas, de unirlas. ¿Mm? Movimiento, no, propiamente dicho no. O sea, no en la producción del movimiento, pero sí tiene una acción en otra fase del movimiento. Ahorita lo vamos a decir cuál es. ¿Ya? ¿Están tocando? Pasen, pasen, adelante. Adelante, ¿cómo estás? Bueno, pasa por favor. Pasa, estamos haciendo. Sí, sí, donde gustes, no hay problema. Bien, dale permisito para que pueda pasar.
Bien. Aparte de unir piezas óseas, aparte de unirlas, ¿ya? Aparte de juntar piezas, los huesos y no dejar que se separen, tiene otra función, ¿ya? Y es darle tope a los movimientos, darle un límite al movimiento, ¿ya? Le dan límite. Es decir que, por ejemplo, cuando yo levanto mi brazo, yo lo puedo levantar hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta cierto punto yo lo levanto, ok, llega a un tope el movimiento. Y si el movimiento yo excede su rango, el límite, entonces ya estaríamos causando una lesión. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene poca movilidad? Digamos en la cabeza, ¿ya? No me gira la cabeza muy bien, lo gira, apenas mueve un poquito. Y yo vengo y manipulo ahí, hago mi manipulación, me lo llevo con todo. ¿Puedo ocasionar un daño ahí? Claro, porque ha perdido cierta flexibilidad. El ligamento es flexible, tiene también flexibilidad, ¿ya? Entonces, le va a dar un tope, un alto al movimiento, un límite. Eso gracias al colágeno. El colágeno este, aporta, lo vuelve, dureza a la estructura. En este caso, aquí. También tiene elastina, por eso es que tiende a tener flexibilidad. Para soportar, sobre todo, los ciertos estiramientos. ¿Ya? Entonces, cuando yo a un cuerpo sólido, en este caso al ligamento, le ejerzo presión, lo estiro, constantemente eso se llama estrés. Eso va a generar un estrés interno. Eso se llama estrés mecánico. ¿Ya? Y por estrés mecánico acumulativo también podría dañar ahí, a ese nivel. También se daña por movimientos pues, bruscos, ¿no? Imagínense, a ver, ya que estamos ahí, viendo una figura de un pie. Imagínense que ustedes están caminando y pisan mal en un hueco. Hay un hueco en la pista y ustedes pisaron mal. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Se doblan el tobillo, ustedes los famosos esguinces, ¿no? Ya. La función del ligamento es unir articulación, no dejar que la articulación se salga, por decirlo así, ¿ya? Cuando ustedes se doblan el pie, por ejemplo el tobillo, esos ligamentos se sobreestiran más allá del límite y el hueso se sale un poco, se subluxa, se sale y vuelve a entrar. O sea, el ligamento hasta cierto punto corrige y no lo deja salir del todo, ¿ya? O sea, sale y vuelve a entrar. Eso es un famoso esguince, ¿ya? Ok, vamos a cambiar la cámara. Hola, soy yo. Bien, entonces, vamos a ver, anotar también que en esos casos, por ejemplo, cuando esto pasa, también genera un daño de manera intempestiva, brusca, a nivel ligamentario, a nivel ligamentoso. Entonces, el ligamento queda inestable. Ustedes, cuando el paciente ya se le va la inflamación, se le va el dolor y vuelve a caminar o vuelve a correr, va a sentir todavía dolor porque ese ligamento todavía está inestable. Hay que darle fortalecimiento. Entonces, a nivel de columna vertebral, vamos a ver que a nivel ligamentoso en columna también por estrés mecánico, ya sea mala postura, un desequilibrio de fuerza muscular, soporte de carga, un trabajo donde constantemente me estoy agachando, levantando, o estoy mucho tiempo en el celular, en el computador, estoy en mala posición, voy a generar estrés acumulativo a nivel de ligamento en columna también. ¿Ya? Entonces, porque la columna también tiene ligamentos. Si no, las piezas óseas estarían por cualquier lado. Las vértebras estarían una por aquí, otra por allá, y eso no sucede. ¿Gracias a qué? A los ligamentos. ¿Ya? Entonces, eh, yo puedo encontrar ahí daño. Puedo generar también daño. Si el paciente me viene con mucha rigidez, por ejemplo, es una contraindicación. Yo no puedo hacer manipulación hasta que prepare esa musculatura y gane flexibilidad nuevamente y rango articular para permitirme hacer una manipulación. ¿Ya? Eso lo vamos allá después. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones? Ok. Vamos a la siguiente. Por si acaso, el daño que puede haber aquí son microlesiones, inflamación o desgarro.
Lo puedo desgarrar, lo puedo romper. También hay rotura a nivel del ligamento. ¿Ya? Ahorita llegué Porque tú me hablas feo. antes de que yo llegue, antes Por de favor, yo sus micrófonos, creo que hasta aquí ya los escuché. Apaguen sus micrófonos, por favor. hablar. Solamente préndanos. O bueno, solamente escríbeme al chat, Un momento. por favor, ¿ya? No puedo ver quién está hablando porque escucho que alguien grita por ahí. Por favor, sus micrófonos. ¿Puedo hablar? ¿Pueden ver quién habla para llamarlo por nombre propio, por favor? ¿O quién grita? Porque me parece que están gritando. ¿Me pueden decir quién es para yo decir? Debe sale el nombre de quién habla ahí, pero no, yo no lo puedo ver desde aquí. Bueno, por favor, silencio, chicos. Escucho hasta acá que gritan. Bien. Marlon Raúl Pilco Antay, por favor. Marlon Raúl, Marlon Pilco. Por favor, tu micrófono apágalo. Desde aquí, ¿no todo? Sí, a ver. Desde el anfitrión. No, me parece que no. Ujú. No, está prendido mi micrófono. Ah, pero ese es el nombre del teléfono ahí. Desde donde yo estoy transmitiendo, sí está prendido mi micrófono. Bien, creo que ya no hablo, ya apagamos su micrófono, ¿verdad? Ya, ok. Continuamos, ¿ya? Ya, voy a hacer una cosa. Mejor le voy a subir el volumen acá para saber cuándo es que grita y cuándo no. Creo que este es el anfitrión. No. Bien, ahora sí, gracias. Eso es lo que me escucho yo mismo. Ok, continuamos, ¿ya? Bien, entonces estamos hablando de la parte de ligamentosa. Es una de las estructuras blandas dentro del cuerpo, ¿ya? Ahora viene la siguiente estructura que vamos nosotros también a trabajar, ¿ya? Y es importante que nosotros también evaluemos a nivel muscular. Ya los ligamentos están, pues, son más internos. Yo podría palparlos con mucha presión, pero hay otras estructuras que se anteponen a él. En este caso, esta es una de ellas, el músculo. Vamos a hablar de músculos también. Tienen una función. ¿Cuál es? Bueno, sus principales funciones. Es movimiento. Marisek, ¿quién es Marisek? Por favor, tu audio. Marisek, tu audio. Gracias. ¿Ya? Escríbame los nombres, yo desde aquí la hago el llamado, no se preocupe. Bien, a nivel muscular, nosotros vamos a encontrar que el músculo tiene una función que es darle movimiento, dar movimiento y dar estabilidad. ¿Ya? El músculo no está ahí de adorno, está para dar movimiento. Así, o sea, hacerme una palanca de movimiento junto con los huesos. ¿Ya? Y también le da estabilidad al cuerpo. Si no, imagínense, pues todo el cuerpo, ¿no? Cuando el músculo está inestable, el raquis, la columna, se deforma. La persona puede volverse jorobado, se me puede ir por un costado, la cabeza se me puede proyectar para adelante, o al contrario, las curvas de la columna se pueden rectificar también. ¿Ya? Entonces, cuando hay inestabilidad a nivel muscular, la columna, los huesos se van a ver afectados también. Los desequilibrios de fuerzas, por ejemplo. Entonces, de repente hay personas, algunos de sus pacientes pueden que de repente siempre estén cargando un peso más de un lado que del otro. Si es un chico pues de 15 años, 16, 17 años, que lleva un mochilón y lo carga de un solo lado y se esfuerza para que no lo jale hacia atrás y tiene que jalar hacia adelante, vamos a encontrar desequilibrios de fuerzas a nivel de espalda, por ejemplo, de columna. Y eso la columna me la va a desviar. ¿Ya? Eso es normal, es común. De eso van a haber bastantes. ¿Ya? Y hoy se ha vuelto pues, el pan de cada día. Así que digamos que clientes van a tener. Ya clientes van a tener. Bien, el músculo también tiene otra función. Ya, otras funciones. Por ejemplo, una de ellas es
conservar la temperatura corporal, por ejemplo. Otra de ellas es brindar protección. El músculo protege también. ¿Protege a quién? Protege a las estructuras más internas, ¿ya? El músculo va a proteger al hueso, por ejemplo, ¿no? Si pues, el estímulo agresivo es mayor, ya va a romper el hueso igual. Pero principalmente, a nivel muscular, las fibras musculares van a ser las encargadas de disipar la energía de un impacto, por ejemplo. Entonces, la persona de repente se golpeó, sufrió un accidente, se cayó, lo atropelló un carro, ya sobrevivió, quizás no se rompió ni un hueso, en el mejor de los casos, pero toda esa musculatura queda afectada. ¿Por qué? Porque disipó la energía del impacto. ¿Ya? Entonces esa es otra función del músculo. Entonces, mientras tienes tú un mejor estado muscular y trabajas el músculo y haces ejercicio, ¿no es cierto? Con cierta regularidad, ese músculo va a estar mejor preparado para proteger. Adelante, por favor. ¿Cómo es? Para proteger a las estructuras internas, tanto a nivel óseo, o sea, los huesos, como a los órganos internos, ¿ya? Por esa razón, el músculo tiende a ser más flexible que otras estructuras, ya sea tanto como el ligamento como el tendón. El músculo sí es más flexible, porque eso va a permitir también disipar energías externas, ¿ya? A ver, aquí un video que miren ustedes más o menos. A ver. Ahí está. ¿No? Así, a la contracción, el músculo jala el hueso y me produce el movimiento, ¿ya? La palanca de movimiento. Tal cual. Vamos a ver que no solamente actúa la contracción de un solo músculo. Van a haber varios, a veces más de uno, dos, tres, que me participan en un solo movimiento, por ejemplo. De manera más directa y otras menos, o sea, más indirecta. ¿Ya? A ver, allá, aquí. Ok. ¿Qué son lo que vemos aquí? Esa es otra estructura blanda que también es propensa a daño y que también tenemos que, bueno, al menos saber en qué consiste su función. Ya, esto que ven aquí son tendones. Ya, ya hemos visto ligamento, hemos visto a grandes rasgos músculo, y estamos hablando ahora ya de otra parte del cuerpo humano, de los tejidos blandos que se llaman tendones. ¿Ya? Estas estructuras grandes, blanquecinas, hasta cierto punto rígidas, pero con cierto grado de flexibilidad, me van a trabajar junto con el músculo para producir el movimiento, ¿ya? Es decir, que el músculo se va a anclar, son puntos, mecanismos de anclaje a los huesos, de entre el músculo al hueso. Ningún músculo se une propiamente dicho al hueso solo de por sí, o sea, el músculo directo al hueso, no. Necesita una estructura a través del cual confluya para anclarse al hueso y a su contracción del músculo me jale la palanca, me jale al hueso y me forme me haga el movimiento, ¿ya? Me produzca el movimiento. ¿Cómo funciona entonces, profesor? Ah, ya, vamos a ver el video aquí, por ejemplo. Ya, ahí está, miren ustedes. Esa es la rodilla, ¿no? Ahí están los tendones, por ejemplo. Y el ligamento también. El ligamento vemos que acompaña el movimiento, pero no es el que se ancla, no es el que se ancla, no es el que ancla el músculo al hueso, ¿ya? Miren otra vez. Ahí está. ¿Ven? Los tendones tienen que expandirse también, o sea, estirarse, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, miren este de aquí. ¿Ya? Este, ¿no? Este sí. Ahí está. Miren los famosos gemelos, ¿no? Los restos séminos. Ahí está. Ese tendón grande que se llama es el tendón de Aquiles. Miren, por ejemplo, el movimiento. Está encargado de hacer ¿qué? Este tipo. Cuando ustedes hacen esto, este movimiento, saltan la cuerda, salen a correr. Quien trabaja mucho ahí es este gran tendón, que es el tendón, por ejemplo, de Aquiles. ¿Ya? Y así
así. Donde hay movimiento, articulación, hay tendón, ¿ya? Los músculos se anclan a los huesos a través de ¿qué? De tendones. Y estos permiten y participan directamente en el movimiento, ¿ya? Este tejido también sufre daño. Las famosas tendinitis se inflaman. Y si ya pues es un movimiento tan brusco que supera los límites del movimiento natural, del rango natural, se rompen. Ya pueden haber aquí rotura también, desgarro de tendón. Y cuando ejerces demasiada fuerza en un movimiento y no lo puedes hacer y te sigues ejerciendo fuerza, el tendón se rompe. Se desgarra, tanto, o puede ser parcial o puede ser total también. ¿Ya? Bueno, a este nivel no es lo que nos compete, pero solamente para que tengan idea de lo que vendría a ser o producir o el trabajo del tendón. ¿Ya? El trabajo del tendón. ¿Me trabaja junto con qué? Con los, con los músculos. ¿Ya? Cuando se inflama el tendón, por ejemplo, también existe otras partes de la quiropraxia que trabaja a nivel de periferias, ¿no? Por ejemplo, hombros. Quiero manipular hombros, quiero manipular, no sé, tobillo. Ya. Y yo veo que hay una tendinopatía fuerte que impide el movimiento, ¿lo voy a manipular? No, pues. Yo tendría primero que resolver ese problema y luego ir a la manipulación. ¿Ya? Estamos hablando ya de tendón. A ver. Bien, esta es otra estructura. Adelante. Bueno, ¿cómo estás? Adelante. Adelante, ¿cómo estás? Esta es otra estructura que también influye en el movimiento y le va a proporcionar a las articulaciones un colchón, una amortiguación. ¿Cómo se llama? Cartílago. ¿Ya? Cartílago articular. Vamos a encontrar cartílago en toda unión ósea que me forma una articulación. ¿Ya? Lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar que también esta estructura también puede recibir daño, se puede dañar. El cartílago, a diferencia de las otras estructuras, no tiene una nutrición necesariamente vascular. ¿Ya? La sangre no necesariamente me llega aquí. ¿Sí? ¿A través de qué se nutre el cartílago? ¿Cómo el cartílago encuentra su nutrición? Para reparar ciertos daños mínimos o para mantenerse óptimo en su funcionamiento. ¿Cuál es el funcionamiento? Es darle amortiguación a las articulaciones en el movimiento. ¿Ya? También a la carga, al estrés por carga. Si yo pongo peso sobre mí, levanto pesas, o no sé, pues cargo a mi bebé, las que son mamás, las que no, son madres, entonces voy a ejercer presión, voy a ejercer compresión sobre estructuras, en este caso las vértebras, que es sobre lo que vamos a trabajar. Entonces el cartílago me va también a tener cierto grado de deformidad también. Entonces se expande, se deforma para soportar la carga y cuando el estrés de externo cesa, se va, entonces vuelve a su posición original y ok, cumplió su función. ¿Ya? Cumplió su función. Entonces, el cartílago, su nutrición, si no me llega tanta sangre ahí, entonces, ¿cómo se nutre? ¿A través de qué? Si no es a través necesariamente de la sangre, ¿a través de qué? Bueno, del líquido sinovial. ¿Ya? Líquido sinovial. En toda articulación hay líquido interno. ¿Ya? El líquido lubrica y nutre al cartílago. Por lo tanto, cuando hay un daño en cartílago, no, el cartílago de tiburón no te va a hacer mucho, te diré. De quien está preguntando aquí. ¿Ya? Puede ayudar, en realidad no ayuda, no. Sí, un cartílago dañado, pues tendrías que tenerlo siempre en movimiento y si se daña mucho ya hay otras intervenciones. Cuando se sale líquido sinovial, ¿se sirve por inyecciones? Porque he escuchado que se dan inyecciones. Que nosotros no inyectamos a nivel articular. Nosotros no nos encargamos de eso. Ni los fisioterapeutas nos encargamos de eso. Es una práctica médica. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, el cartílago
cuando comienza a haber cierto daño, yo tengo que ver qué es lo que le está causando daño. Por lo general se daña por impacto o por excesiva compresión. Las personas que tienen más peso de lo que deben soportar, o de repente han perdido fuerza a nivel de musculatura de la pierna, ya de los cuádriceps y la musculatura de la pierna, entonces cede a la compresión y comienza a haber más rozamiento a nivel articular. Y ahí comienza a haber estrés y por lo tanto después daño. Y ese cartílago va a comenzar a dañarse, a dañarse, a dañarse. Y por ejemplo, en una mala postura a nivel de columna, imagínense que la persona tiene una desviación lateral, va a haber a nivel de vértebra lo que se llama acuñamiento. Entonces, una vértebra sobre la otra se inclina y se encuentra con la cara de la que está hacia abajo, hacia arriba, y comienza a haber rozamiento y desgaste de ese lado. Y después ya entra ya entra el desgaste, degenera, y ya pues la persona después ya llega a lo que es a desarrollar artrosis en columna, por ejemplo, ¿no? Espondilosis vertebral. No, hernia es otra cosa. Eso tiene otro mecanismo de lesión, pero sí, tiene que ver con el cartílago también, ¿ya? Pero cartílago intervertebral. O sea, a nivel entre vértebra y vértebra también vamos a tener cartílago. Recuerden que toda unión de pieza móvil o no tan móvil, igual va a tener cartílago. Y con la columna no es la excepción. ¿Ya? En la columna encontramos incluso otra estructura dentro del cartílago, ¿ya? Que vamos a verlo ya después. Miren, por ejemplo, en este video. Uy. ¿Ven ustedes ahí, por ejemplo? El cartílago, el trocánter de la cadera, los ligamentos que lo fijan, ya que es una articulación altamente móvil, y más ligamentos que lo fijan. Y por encima de esto ya vienen las demás estructuras óseas, blandas, ¿ya? Y después encima de esto vienen ya pues, los músculos y todo lo demás. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel de cuello, el cuello también es altamente móvil. La zona lumbar también es altamente móvil. La zona dorsal no es tan móvil. ¿Ya? Es la única zona que no es tan móvil de la columna vertebral. Tiene movimientos más restringidos respecto a la columna cervical, que está más arriba, o a la lumbar, que está pues, por debajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque a nivel dorsal no hay tanta movilidad más que sí hay en cervicales, por ejemplo, y o lumbares. Claro. La zona dorsal va a moverse más en participación cuando participa también la zona lumbar, por ejemplo. Ahí sí puedo, mi flexión, mi extensión, mis rotaciones son más amplias, porque acompaña la zona lumbar. Pero si yo solo quisiera mover la zona dorsal, va a ser más limitada. ¿Por qué? Porque esa zona es la que le da más estabilidad a la columna vertebral. Y esto gracias a que cuando el niño nace, por ejemplo, y comienza a agarrar control de tronco, control cefálico, luego control de tronco, entonces, y llega a sedente, más o menos a los 6 mesecitos ya controla tronco. En sedente, su centro de gravedad está a nivel dorsal. Entonces tiene que ser por anatomía, por desarrollo psicomotor, fuerte a nivel dorsal. Y después, para eso está hecha así, ¿no? No tiene que permitir mucho movimiento, o sea, tiene fija ahí, le da estabilidad. Ya cuando se pone de pie, el centro de gravedad baja. Ya no está en la zona dorsal, sino baja. ¿Ya? Bien, entonces, por muy poca movilidad que tenga, o mucha movilidad que tenga, toda articulación va a tener ¿qué cosa? Un cartílago. ¿Ya? Un cartílago. Un amortiguador. A ver, Adolfo, Daniel y Adolfo tienen el audio prendido, por favor, apáguenlo. No dejan de escuchar a sus compañeros. Daniel y Adolfo. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito del dolor, ¿ya? Porque las pacientes que llegan van a llegar para manipulación. Todos van a decir que tienen dolor, ¿ya? Pero no todos los que tienen dolor califican para manipulación. Esa es la diferencia, ¿ya? No todos los que tienen dolor califican para manipulación. Entonces, el dolor es una señal que envía el sistema nervioso, o se dice que propaga a través del sistema nervioso para indicar que hay una causa. ¿Ya? El dolor no es una causa.
yo no voy a ir a tratar el dolor propiamente dicho, sino a lo que me está causando el dolor. Para eso tengo que analizar cuál es el origen del dolor. ¿Ya? El dolor no puede ser agradable, pues es desagradable. Puede ser, pues, sentirlo tú como un dolor agudo, un pinchazo ahí, con cierto, como sentir que medio que te quema, etcétera, ¿no? Pero la idea es que este impulso, esta señal va a impedir que tú sigas haciendo ciertos movimientos o ciertas cosas que te podrían estar causando el dolor. Por lo general, a veces las personas no lo saben reconocer, ¿no? Te dicen, me duele mucho el cuello, pues sí, trabajo mucho en la computadora, te dicen, ¿no? Nada más. Me duele por acá, por acá. Ya tú cuando lo evalúas te vas a dar cuenta pues que tiene la cabeza pues proyectada así, ¿no? El cuello prácticamente está para adelante, ¿no? Ellos no, quizás no lo van a sentir. Y vamos a ver por qué después unas personas no son conscientes de eso. ¿Ya? Entonces, bueno, el dolor es básicamente eso, ¿ya? Una señal que va a decirte a ti, te va a indicar de que algo tienes que hacer para parar con eso que te está produciendo el dolor. ¿Ya? Con la causa, para ir a la causa. Bien, sin embargo, cuando el dolor es punzante, es, em, viene acompañado con otros signos, por ejemplo, con la inflamación, etcétera, y te impide el movimiento, tú no lo vas a manipular. ¿Ya? Diga lo que te diga, te pague lo que te pague. Tú tienes que ver por qué ese dolor. Vamos a ver después también qué fases tiene el dolor. ¿Por qué no deberías hacerlo? ¿Y por qué tienes que esperar a hacerlo? ¿Ya? Por lo general, cuando un dolor viene así, podría indicar un problema ya a nivel más interno. Ha pasado, por ejemplo, que personas que sufrieron un accidente, por ejemplo, ¿ya? Se cayeron, lo que sea. Pasan unos días y el dolor sigue igual de agudo, en vez de irse al doctor, en vez de irse a un médico para que le saque una imagen radiológica, se van al quiropráctico, lo manipulan y le terminan de fracturar la vértebra. Resultó que tenía una fisura. Por lo general las fisuras hacen esto, ¿ya? Un daño interno mayor a nivel óseo te podría indicar de que ese dolor no te baja y no te baja y no te baja. Por más que tomes analgésicos, antiinflamatorios, te pasa, ok, pasa el efecto y otra vez vuelve el dolor igual de punzante, igual de agudo, y en vez de irse allí, algunos te buscan a ti, te van a buscar a ti, te van a decir, mira, tú eres quiropráctico, me haces esto, ya, mira, me duele aquí, me pasa. Por eso es importante, vamos a ver después, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para hacer una manipulación o no hacerlo. Ya, esta es una de ellas. Ya, esta es una de ellas. Entonces el dolor, digamos, es una señal muy importante que yo tengo que tener en cuenta y aprender a diferenciar los estados en los que se encuentra. ¿Ya? Hay tipos de dolor, por ejemplo, el dolor nociceptivo. Cuando hablamos del dolor nociceptivo, a grandes rasgos, ya después lo vamos a ver más en detalle, es hablar de un dolor en la que hay un estímulo latente ahí. Por ejemplo, yo pongo mi mano sobre el fuego, ok, hay dolor. Voy a sentir, obviamente, que me estoy quemando, porque hay receptores para temperatura también, y va a generar, voy a sentir el dolor por la activación de los nociceptores, y ¿qué voy a hacer? El cerebro me ha dicho, quita la mano, pues, ¿no? Y yo quito la mano, no hay problema. ¿Ya? Cesa el estímulo, cesa el dolor. También, aquí, por ejemplo, ya hay un tipo de dolor neuropático. ¿Ya? Esto también eh, tiene un origen a nivel ya periférico. Por ejemplo, un dolor neuropático que podría ser un pinzamiento de raíz nerviosa, por ejemplo, ciática, pinzamiento de raíz de nervio ciático, se considera también un dolor de origen neuropático. ¿Ya? Es decir, el estímulo ya no está afuera, sino está ¿dónde? Adentro. ¿Ya? Adentro. Esto lo vamos a desglosar ya después en las clases, con más detalle y todo lo demás, hasta que se nos quede. ¿Ya? Bien, hablar de cerebro y sistema nervioso es hablar mucho, es abarcar mucha teoría, muy interesante, muy agradable también. ¿Ya? Este es el sistema eléctrico del cuerpo. Todo lo que funciona en nuestro cuerpo es gracias a la electricidad que viene de ahí. Energía vital, como quieran llamarlo. ¿Ya? Simplemente electricidad. Bien. Vamos a encontrar, por ejemplo, que el cerebro es plástico.
El cerebro se adapta a los estímulos repetitivos que recibe. No solamente a nivel de su composición anatómica del cuerpo, a nivel del músculo, hueso, sus posturas, etcétera, sino también a nivel de emociones, por ejemplo, también, a nivel emocional. También, si es repetitivo el estrés, la ansiedad y todo, va a modificar al cerebro también, en su funcionamiento, porque el cerebro es plástico, ¿ya? Y también a veces hasta en su forma, ¿ya? Entonces, el cerebro posee diferentes circuitos, cables, vamos a llamarlo así, un cableado interno. El cerebro vendría a ser la central eléctrica, mientras que el resto del cuerpo es toda la distribución de la red. ¿Bien? A través de la cual me va a pasar, ¿qué cosa? Impulsos eléctricos para el buen funcionamiento del cuerpo. No se olviden que todo, por ejemplo, yo hago un movimiento del cuerpo, ahí está actuando también, está implícito el sistema nervioso, solo que de manera ya bueno, casi inconsciente. ¿No? O sea, yo lo tengo tan interiorizado, lo tengo tan en una ya memoria, porque este cableado, vamos a ver después, que tiene una memoria también, y genera efectos cíclicos, por ejemplo, para el dolor. El dolor también puede andar ahí en ¿cómo se llama esto? Cuando es un ciclo así. Se le llama, tiene otro nombre también. Es un feedback, ¿no? Es un ida y vuelta ya memorizado del cerebro que puede exacerbar una sensación de dolor aun cuando ya no hay estímulo que lo cause. ¿Ya? Entonces, si está afectado, por ejemplo, hay una afectación, hay un problema aquí, a este nivel del sistema nervioso, voy a tener estragos también en la parte de los órganos o segmentos que me inervan, que me llega a esta central eléctrica. ¿Ya? Entonces es importante también, nosotros con la manipulación vertebral, que vamos a buscar también aliviar las interferencias que pudieran haber a nivel de raíces nerviosas también. Hay manipulaciones que se hacen para descomprimir raíz nerviosa que puede estar o acuñada, gracias a la acuñación de vértebras, por ejemplo, puede haber pinzamientos por ahí y sí se pueden corregir. ¿Ya? La idea es, ¿qué cosa? Eliminar estas interferencias. ¿Ya? Bien, a ver. Ya. Justo lo que hablamos, ¿no? Cuando el cerebro se adapta a la nueva, por ejemplo, ¿ya? Al dolor, puede ser porque se adaptó, yo desarrollé la postura y el cerebro adapta su propiocepción también. Es decir, que adapta su ubicación en tiempo y espacio, ¿ya? La columna vertebral se puede deformar, puede irse hacia adelante, volviéndote jorobado, pues, ¿no? Hipersifótico, se llama hipersifosis. Te puedes ir para el costado, la famosa escoliosis, ¿no? O se pueden rectificar también las curvaturas normales. Todos tenemos curvas normales a nivel de vertebral. Eso se puede rectificar también. Se quitan las curvas. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de la columna? Se va a adaptar. El cerebro va a decir, ok, aquí hay un desequilibrio. Si no te adaptas, te vas a caer. Entonces, ¿qué va a comenzar? A desarrollarte otras curvaturas en la columna. ¿Ya? Tu visión también se puede adaptar, readaptar reconfigurar ante una nueva postura, por ejemplo. Yo una vez un paciente, por ejemplo, que él estaba con su cabeza en rotación, ¿no? Para ese lado, para el lado derecho. Había trabajado como 20 años en costura, entonces cosía y todo el tiempo estaba en esta posición, ¿no? Entonces, él entra al consultorio y entra mirando así, pues, ¿no? O sea, te miraba de frente, pero la cabeza estaba rotada, un poco rotada ahí. Entonces nos llamó la atención, ¿no? En ese tiempo yo había terminado la carrera recién, no hacía manipulación, pero yo me encargaba de la fisioterapia. La quiropráctica hacía lo suyo. Y nos miramos así, entonces, ¿qué pasa con el señor? Pues, ¿no? De repente tiene pues tortícolis, ¿no? Algo le pasaba ahí. Entonces, al evaluarlo, veíamos que estaba libre en los movimientos, no pasaba nada. Pero él ya se había acostumbrado a estar así. Entonces, yo hice lo mío, la doctora hizo lo suyo, y al final el paciente ya estaba aparentemente normal, ¿no? Entonces salimos del consultorio, lo dejamos ahí para que se cambie y todo. Cuando salía, iba a pagar otra vez así. Igual misma posición.
Entonces, bueno, a la primera sesión no le dijimos nada, a la segunda dijimos, señor, ¿qué pasa? Nosotros, su musculatura está bien, lo estamos dejando bien, ¿no? No hay restricción. ¿Por qué nuevamente me gira la cabeza? Y él dice, es que yo cuando ustedes me dejan así derecho, yo veo chueco. Yo veo chueco. Cuando yo roto mi cabeza otra vez, ya veo bien. O sea, su propia percepción se había alterado, se había adaptado, reconfigurado, gracias a que a tantos años de pues, un estímulo pues, perenne que lo hizo desarrollar pues, mala postura. Entonces, cuando nosotros hacemos manipulación vertebral, los pacientes pueden sentir quizá que el dolor tiene picos un poquito mayor, incluso cuando antes que vino, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a reconfigurar nuevamente, va a adoptar una buena postura junto con mis otros tratamientos complementarios, y entonces él va a experimentar de repente que otra vez cierta inestabilidad, podría experimentar otra vez un poco de dolor, que desaparece a los pocos días, ¿ya? Porque el cuerpo se va a acostumbrar nuevamente. Por ejemplo, una persona que se acostumbra a ser jorobada, si ustedes lo trabajan y le hacen fortalecimiento y comienza, ok, lo dejan derechito, pero la persona otra vez vuelve otra vez a la misma posición, ¿no es cierto? ¿Y por qué? De repente, cuando lo corriges, se cansa, pues, y vuelve otra vez, porque ya hay musculatura alterada también. Eso vamos a verlo después cómo se altera. Entonces, vamos a ver que con mi manipulación vertebral no va a ser mi único tratamiento que voy a hacer, sino también va a estar acompañado de otros tratamientos, por ejemplo, en cuanto a postura, de corrección postural. ¿Ya? Eso quiere decir también fortalecimiento de la zona, darle nuevamente el equilibrio muscular correspondiente, etc. ¿Ya? Entonces, a nivel del cerebro, el cerebro podría o amplificar a veces las señales de dolor o mantenerlo, aunque ya el estímulo se haya ido. Lo que hablamos, ¿no? De repente lo corriges, pero sigue todavía con dolor. O sea, ahí hay una alteración del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Con qué podemos abordar ahí? Por ejemplo, ahí viene bien también la terapia neural. En los que han llevado su curso de terapia neural, un shock eléctrico ahí, reinicias la función nerviosa y otra vez eliminas la interferencia y para ese dolor ahí, cíclico. Ya ese es otro curso, o taller que brindan acá también. Bien, ¿qué más? Vamos por aquí. Ya, ahí está. Justo lo que hablamos, ¿no? El cambio de la percepción corporal, lo que les mencionaba como ejemplo. ¿Bien? Vamos aquí. Bueno, esto lo vamos a ver después con más detalle, pero básicamente en resumen es así. Al estímulo de dolor periférico viaja el estímulo nervioso hacia el cerebro y yo en el camino puedo hacer una interferencia para que ese dolor se inhiba. Ya sea con diferentes técnicas, una de ellas es la manipulación vertebral. Pero ya que hablamos de espalda y columna, también tenemos que hablar de otras técnicas y tenemos que tocar otras técnicas, como cuáles. Bueno, técnicas de masaje, por ejemplo. Agentes físicos, algunos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué agentes físicos intervienen e inhiben el recorrido del dolor? Electroterapia, por ejemplo, también. Técnicas como, por ejemplo, la sedación con calor, con termoterapia, calor. El calor es sedante. Se usa en fase crónica. Y eso vamos a ver después también qué cosa es una fase aguda y crónica y cuándo manipulamos en cuál de esas fases. Bien. Ya. Bien. Bueno, esto tiene que ver también con lo que hablamos hace ratito, ¿no es cierto? La sensibilización también se puede verse alterada, tanto en segmento como en las mismas zonas. Bien. Aquí, dolor agudo y crónico. Dolor agudo y crónico. ¿Ya? El dolor agudo, bueno, el dolor, mejor dicho, tiene dos fases. ¿Ya? Dos fases que cuando no hay un daño mayor interno, esas fases tienen cierto tiempo de duración correspondiente. O sea, no se va a mantener una más que la otra. ¿Ya? Primero, el dolor va a tener una fase aguda. ¿Qué es la fase aguda? O sea, cuando hablamos de fase aguda, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los primeros días, se mantiene entre 48 y 72 horas, son los primeros 2 o 3 días de producida la lesión. ¿Ya? Entonces, en esa etapa, en esos 2 o 3 días, el dolor va a ser agudo, va a ser
se va a ver acompañado de otros signos. Por ejemplo, ¿cuál? Puede haber inflamación, puede haber edema, puede haber un cambio de coloración en la piel. ¿Qué más? Puede haber también aumento de temperatura. Todo esto gracias a la vasodilatación, por ejemplo, ¿no? O sea, los conductos sanguíneos se me van a abrir más para permitir más llegada de fluido hacia la zona. ¿Ya? El cuerpo reacciona así. Si no hay daño, un mayor daño interno, después de 2 o 3 días ese dolor va a bajar. Y luego ya entra una etapa subaguda, es el intermedio, y después ya crónica. ¿Ya? ¿En qué etapa manipulo yo? Agudo, subagudo, crónico. En crónico. En crónico. Ninguna manipulación vertebral se hace en fase aguda del dolor. ¿Ya? Para ahí yo tengo que primero analizar si esa agudeza del dolor obedece a otro daño más interno. Para eso es una imagen radiológica. Señor, vaya a sacarse una plaquita. Si no no sé leer imágenes, ok, ahí le van a dar un resultado igual. ¿Ya? Y ahí se guían. Si dice fisura, fractura, pues no lo van a tocar. Entonces, por eso es importante analizar el que si después de 2 o 3 días ese dolor todavía sigue en fase aguda, entonces hay algo que lo está manteniendo en esa fase. Entonces yo tengo que ver qué es. ¿Ya? Tengo que ver qué es. Ok, pero ya, digamos que pasó y todo bien. ¿Ya? Y ya viene con un dolor pues de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No, veo gente que viene pues, me duele mucho el cuello, te dice, ¿ya desde cuándo? Hace 6 meses me empezó. Ah, bueno. Ok, estamos hablando ya de fase crónica. Ahí sí podría manipular, siempre y cuando me reúna otras características, que después vamos a ver cuáles son. ¿Ya? O que a lo largo del curso vamos a ver cuáles son y cómo resolverlas también. ¿Ya? Ok, dolor crónico es bueno, ya sabemos, es que viene después de la fase aguda. ¿Ya? Aquí, a este nivel de fase, en esta fase, ya podríamos tal vez encontrar una ya alteración también a nivel neural. O sea, de repente ya haces tu manipulación y todo, ok, corriges, alivias, y por ahí de repente aún así todavía queda un poco de dolor. Entonces, eso puede pasar por alteración de ¿qué? Del sistema nervioso. ¿Ya? Se redactó y memorizó, exacerbó las señales de dolor. Ah, ya, otra salvedad, ¿ya? Nosotros, los que hacemos fisioterapia, y los que hacen masoterapia también, y aquí van a también a aprender a hacer uso de ciertos agentes térmicos para el control del dolor, ¿ya? En agentes térmicos tenemos el frío y tenemos el calor. En fase aguda, ¿qué usaríamos? ¿Frío o calor? Frío. Frío. ¿Por qué? Porque el frío me ayuda a controlar la vasodilatación, por ejemplo. El frío que hace vasoconstricción, me cierra. Por lo tanto, yo puedo controlar con el frío el edema, para que no se hinche más. Bueno, antes se creía, los abuelitos, ¿no? Los abuelitos te golpeaban, así que hacían, te frotaban fuerte y te vendaban, encima te abría el segmento, ¿no? Y al día siguiente es más hinchado. Claro, la creencia, ¿no? Nadie puede jugar eso. Pero ahora ya sabemos que si yo me golpeo, tengo un trauma ahí, ¿qué voy a hacer? Frío, ¿ya? Y en mi fase crónica, donde yo sí voy a manipular, viene mi paciente, ahí sí puedo usar ¿qué cosa? Calor. Los dos. Puedes hacer contraste, pero si no, darle prioridad también a la fase, al calor. El calor me va a causar todo lo contrario, va a vasodilatar, me va a llegar más sangre a la zona afectada, más aún si el paciente viene con rigidez. Imagínense que viene un paciente de manipulación vertebral, ya, entonces quiropraxia, ya yo voy, me duele mucho el cuello, mi espalda, ok. Lo echas a la camilla, lo evalúas primero, es de pie, luego viene a la camilla, y ahí en la camilla tú lo ves y lo tocas y está así como en la mesa, ¿no? Duro. Hay pacientes así. Así, tal cual. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Usarías calor también para preparar al paciente? ¿Para volverlo más flexible para poder hacerle manipulación vertebral? Claro, el calor ayuda. En cualquiera de sus formas, compresa caliente, infrarrojo, piedra caliente, etc. Hasta una chalina de lana que tengas en tu casa, pones a hervir agua
hasta que veas que salen las burbujitas, ni bien va saliendo, la primera que sale, la primera, ya ahí apagas la hornilla, sumerges, envuelves en toalla y ahí está tu compresa caliente casera. Ya. No tienes esta excusa, pero puedes usar cualquier fuente de calor. ¿Ya? Lo pones ahí, controlado que no le queme, de todo, obviamente, y ya lo dejas ahí unos 10-15 minutos, tu masoterapia, o si no, vas a hacerle tu liberación miofascial, y ya, después y lo trabajas muscular a nivel muscular. Entonces, sí, con la temperatura, tú puedes jugar para tener resultados antes de una manipulación. Recuerden, si yo aplico manipulación en frío, también, pues. ¿En qué? Si después de entrenamiento, no, frío es mejor. Sí, claro. Pero siempre y cuando tu musculatura tenga cierto grado de flexibilidad. Por ejemplo, tengo un primo que él hace gimnasio bastante, pero no es flexible. Entonces, no sé, recién estoy pudiendo hacer ciertas manipulaciones con él. Muy pocas. Tracción y alguna cervical. Nada más. No puedo hacer yo en compresión. Tiene la musculatura rígida. No me va a permitir. Entonces, sí, tiene que haber, como les mencioné, ciertas condiciones, ciertos requisitos, entre ellos una musculatura pues medianamente flexible, ¿ya? Para yo poder hacer mi manipulación. Si encuentro rigidez que me impide, que me restringe los movimientos, y es una restricción ya muy, muy exacerbada, o sea, mucha restricción, ahí tampoco puedo manipular, ¿ya? Bien. Ok, ¿en qué campos de aplicación o en qué casos yo puedo aplicar mi manipulación vertebral? En caso, por ejemplo, de dolores, ¿no? Dolor cervical, dorsal y lumbar, teniendo la salvedad que les mencioné, ¿ya? Salvo aquellos casos en donde el dolor, pues, es o muy reciente, o sea, mantiene la agudeza durante más de 3 días, ¿ya? Salvo en esos casos, yo sí puedo manipular. ¿En qué casos más? Por ejemplo, a nivel patológico, por ejemplo, migrañas, sí puedo manipular. Si el paciente viene con mucho dolor de cabeza, yo tengo que ver por qué es el dolor de la cabeza. De repente es un dolor, es una migraña, sí, propiamente dicha, por una alteración a nivel de energía eléctrica del cerebro, de estímulos repetitivos de dolor, ciclos repetitivos de dolor aprendidos, perpetuados, o si de repente obedece a de repente otras causas palpables, por ejemplo, las famosas contracturas musculares, ¿no? Que llegan, ahí se engrosan los cordones aquí a nivel cervical, a nivel occipital, y a veces eso escala, jala, y los cordoncitos se me van más hacia la cabeza. Muchos de esos casos, por ejemplo, sí, tiene que haber flexibilidad, en respuesta a la pregunta del chat. Cierta flexibilidad, ¿ya? No completa quizás, pero sí tiene que haber cierta flexibilidad. Sí, también. ¿Ya? Pero bueno, vamos a hablar ahorita exactamente del caso de migraña, ¿ya? Ya, la migraña, por ejemplo, a veces hay pacientes que tienen tan mala postura que generan inflamación en sus orígenes musculares, ¿ya? Que se insertan a nivel de tendón. Esos tendones se inflaman, se engrosan, se fibrosa, y esas fibrosidades me comienzan a escalar a veces sí sienten los cortocitos hasta arriba, ¿ya? Ese dolor se irradia también hacia más arriba todavía, hacia los ojos, hacia la cabeza, hacia la parte alta de la cabeza, hacia los costados, zona temporal. La gente dice, tengo migraña, pero no se ha dado cuenta, no han analizado que de repente viene por ahí. También hay la migraña, pues la que comúnmente se conoce como pues, la normal, que pues por perpetuación de ciclos de dolor todavía está ahí, ¿ya? A ver, sí, por contracturas y hernias, sí, pero ¿cuál es la pregunta completa? Por favor, Jessica, escríbelo completo, por favor. Entonces, me ha tocado un paciente de los dos lados, ¿ya? Tanto de la migraña por contractura muscular hacia la cabeza, como también la migraña la del otro tipo, ¿no? Por perpetuación de señales de dolor. Ambas han reaccionado bien a la manipulación, ¿ya? Ambas. En el caso de la no por contractura, incluso se resolvió un poquito más rápido, ¿ya? Porque sí había desalineación a nivel de atlas y axis, por ejemplo. Por ahí estaba la cosa. Entonces, se notaban los pliegues así.
Al hacer mi tracción y manipulación, sí se corrigió y junto con otras técnicas mejoró el dolor. A la tercera sesión ya no había. Ya, o sea, si uno sufre de años de migraña y tiene hernias y a la vez contracturas, claro, una cosa jala a la otra. Sí, depende de cuánto tiempo tengas tus hernias. ¿Ya? Para hernia, si hay presencia de hernia a nivel cervical, por ejemplo, ya ciertas manipulaciones están contraindicadas. Solo se usaría un solo tipo de manipulación, que se llama tracción, eso se hace con toalla. ¿Ya? Pero ninguna en rotación, ni que me implique lateralización. Y hay una hernia ahí. Si la hernia ya es antigua, ya pasó, se reabsorbió, se mejoró la condición muscular y todo lo demás, sí podría manipular si todavía me tiene ahí algunos síntomas. Ya, pero si no lo puedo controlar, pues necesariamente con masoterapia a base de presión, de compresión, o bueno, otras técnicas como por ejemplo punción seca también viene bien. ¿Ya? Pero sí, ya, si es de 5 años de antigüedad no pasa nada. No, si solamente de repente ha quedado ya a nivel de contractura, entonces trabajamos solamente a nivel muscular, ya no habría que manipular, ¿no? Pero si yo veo que sí hay pues una desalineación, sí tendría que manipular. Sin problema, yo no sé mucho, manipulé a una compañera, bueno, una promoción de colegio mía, con antecedentes de hernia después de hace muchos años, cervical. Y entonces venía pues con el tema del dolor de la cabeza, del cuello, ella trabaja sentada, ¿no? Entonces, y sí, yo como ya había pasado años, entonces, ok, vimos ahí, sí había cierta desajuste ahí, hicimos el ajuste y no pasó nada, todo bien, alivió. Pues ya tenía tiempo con ya estaba corregido, no había problemas ahí. Ya, si hay rectificación de cervical y migraña, sí, claro, se puede aplicar. Sí, sí. Hay maniobras para vértebras específicas a nivel cervical, que lo vamos a aprender aquí a hacer. Y sí, viene bien en caso de rectificación cervical y migrañas. Si es a nivel de, bueno, vértebras C6, C7 me pones. Sí se puede manipular esas vértebras, normal. ¿Ya? Y también tiene que estar acompañado con otro tipo de trabajo, en este caso de ejercicios para rectificación cervical. Y entonces tienes una combinación ahí que va a ser bien efectiva para el paciente. ¿Ya? Claro, ya, en respuesta a tu pregunta, Jessica. Y Dani, ¿no? Que también está preguntando por lo mismo, claro. ¿Ya? Entonces, sí viene bien. Pero recuerden que todo esto también va a traer consecuencias a nivel muscular. Entonces, yo tengo que también trabajar a nivel muscular. ¿Ya? Una de las reglas internacionales de la quiropraxia es que yo no voy a manipular a mi paciente en frío. En frío, o sea, viene, échate y te manipulo. No, tiene que haber un trabajo muscular previo. Así no tenga restricciones musculares. Así no la tenga. Yo tengo que hacer un trabajo ahí por lo menos unos 20 minutos o 30 entre mis agentes, mi masaje, y después ya comienzo con mi manipulación. ¿Ya? Es una regla a nivel de quiropraxia. Y esto es internacional, no es que a mí se me ocurrió. Eso es sacado de manual, sacado de manual. Bien, ya hablando propiamente de la anatomía de la columna cervical, bueno, de la columna vertebral en general, vamos a dividirla principalmente en tres, ¿ya? Principalmente en tres que son las partes móviles de la columna vertebral. Hablamos de una columna cervical, dorsal y lumbar. Cada una tiene cierto número de vértebras. Y cada vértebra tiene, bueno, por lo general, algunas se diferencian de otras entre sí del mismo segmento. Ya vamos a ver que a nivel, por ejemplo, cervical, las vértebras no tienen la misma forma, porque tienen diferentes funciones también. Principalmente las primeras, ¿no? Atlas y axis, la primera cervical y la segunda cervical. ¿Ya? Y la séptima, que es la más grande de la zona cervical, que si yo bajo mi cabeza, por ejemplo, si yo bajo mi cabeza y me toco atrás, voy a sentir que una vértebra es la que se pronuncia más. ¿Ya? Es S7, ¿ya? Se usa para evaluación. Si yo toco ahí y levanto la cabeza y se hunde, entonces no es C7, toqué C6. Hay gente que tiene más pronunciada, por muy delgado, ¿ya? Entonces yo como sé que es C7, cuando yo toco, levanto la cabeza y no se hunde. Ya, ese es C7. Entonces, desde arriba, en tu cabeza, desde la zona de base de tu cráneo hasta acá, son 7 vértebras. Son 7. ¿Ya? No, no son 8, no son 6, son 7. Las que subsiguen ya se consideran dorsales o torácicas, ¿ya? Son 12 vértebras. ¿Por qué se le llama también torácica? Porque de ellas me nace
las costillas que me van a formar la caja del tórax. ¿Ya? Es una bóveda que me protege órganos internos. ¿Ya? ¿Qué órganos internos están a ese nivel? Pulmón, corazón, etc. ¿Ya? Entonces, son vértebras que, por ejemplo, son más grandes. No son, tienen movimiento, pero más restringido. ¿Ya? En la zona media de la espalda. ¿Ya? Las escápulas, los omóplatos, por ejemplo, están a ese nivel, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Y subsiguientes, allá en la parte más baja, la zona lumbar. ¿Cuántas vértebras tiene la zona lumbar? 5. ¿Bien? El famoso nervio ciático nace de las últimas vértebras lumbares. Es cuando dicen, ah, tengo ciático ya. Si el dolor empieza por ahí, por la cintura, desde ahí baja, ok, ciático. Estamos hablando de las últimas vértebras, el 4 y el 5 por ahí. ¿Ya? Bueno, y también hay ya más abajo las vértebras fusionadas, que son el sacro y el coxis. Están unidas entre sí. Sí, Guadalupe. ¿Qué pregunta deseas hacer? Hazla, escríbela. La vamos contestando, ¿ya? Bien, vamos a ver también que la columna, no solo va, aparte de sus vértebras, también tiene curvas fisiológicas, naturales, que se fueron formando desde eh, la fase embrionaria. ¿Ya? Durante el desarrollo fetal se fue formando una de estas curvas. Hay una curva, si yo me agarro mi cuello, esa es una curva que tiene la columna. Una curva hacia adentro, ¿no? Se llama lordosis. Entonces, Estamos hablando de una lordosis cervical. ¿Ya? Si sigo bajando, voy a encontrar una curva hacia afuera que se llama sifosis. Y a nivel lumbar hay otra curva hacia adentro que se llama lordosis. ¿Ya? Entonces, dos lordosis y dos sifosis. La de sacrocoxis también este, se considera también una curva hacia afuera. ¿Ya? Entonces, cuando estas curvas se alteran, entonces también va a producir problemas a nivel muscular. Y otros, a nivel de nervios, a nivel de médula, por ejemplo, también podría alterarse. Bien, me hace una pregunta, Guadalupe. Dice, ¿cómo manipular si hay lesión medular a nivel de C7 y D1? Ya. Primero hay que ver qué tipo de lesión medular es y por qué está viendo ese problema medular. Si hablamos de una compresión medular, sí podríamos hacer cierto tipo de manipulación, pero si estamos hablando ya de un daño pues, mayor, está contraindicado, es una contraindicación para la manipulación. Se aborda de otra forma, ¿ya? De otra manera, de una manera musculoesquelética, o sea, fisioterapéutica. Fisioterapéutica. Ya, si... Ah, por proyectil de bala. No, pues ahí obedece a otro tipo de abordaje, es probable. Si fue hace un año y medio, entonces tendrías tú que hacer una nueva prueba para ver en qué estado está ese médulo y qué condiciones está, cómo está afectando al paciente. Ya, habría que considerar todo eso para ver de qué tipo. ¿Ya? Bien, gracias a ti. Bien, por ejemplo aquí, vamos a solamente poner un ejemplo. Ya vamos terminando también. Vemos aquí las dos primeras vértebras cervicales. Las famosas, el famoso atlas, que es la primera cervical, y la segunda vértebra cervical, axis. Tienen nombre propio, a diferencia de las demás vértebras de la columna. ¿Por qué tienen nombre propio? Bueno, básicamente por su función. ¿Ya? La primera vértebra cervical se llama atlas porque soporta el peso del cráneo. ¿Ya? Y esta pieza no es tan móvil, o sea, tiene cierto grado de movilidad, pero es mínimo. ¿Ya? La movilidad se da cuando se articula con la segunda vértebra, que es la llamada axis. Tiene un dedito ahí, no sé si ustedes lo pueden ver, es un diente, dice, ¿no? En realidad se llama apófisis odontoide. Encaja con el atlas y permite ya los movimientos del cuello, del cráneo, ¿no? Las rotaciones, lateralizaciones, etc.
Cuando hay una mala postura y hay un desplazamiento cervical, por ejemplo, un desplazamiento de la cabeza hacia adelante, estas vértebras comienzan a recibir mucho estrés también. ¿Ya? Entonces, a nivel muscular también se altera a ese nivel. Y entonces también nosotros podemos corregir. Sí hay manipulación para las primeras cervicales. ¿Ya? Pero esto requiere, ojo, que haya disminuido muchísimo la tensión muscular que se genera cuando hay una alteración acá, a este nivel. Entonces el paciente viene con prácticamente casi con el cuello un poco, parece que tuviese menos cuello, ¿no? O sea, muy duro, muy rígido. Yo, para poder manipular estas, yo tengo que soltar esa rigidez. Me lleve las sesiones que me tenga que llevar. ¿Ya? Si me lleve una, dos, tres sesiones, ok. Me tomo las que les sean necesarias para poder manipular estas de acá. Si no, no, por mucho que yo le empuje estas vértebras, porque son manipulaciones de empuje, entonces no la voy a poder manipular. No va a cavitar la tensión. ¿Ya? No va a sacarle el estrés de ahí. Bien, ahí está. Más o menos, las vértebras en su gran mayoría, salvo algunas, tienen esa misma disposición. ¿Ya? Una vértebra vista desde arriba, voy a ver que tiene ciertas partes, ¿no es cierto? La parte más grande, más gruesa que ven ahí, como una esfera, o una media esfera, es el cuerpo vertebral. ¿Ya? Es la parte que ustedes ven en las radiografías, por ejemplo, marca estas partes, ¿no? Solo que lo ven de costado. ¿Ya? Pero eso es una guía para ver si efectivamente esas vértebras bueno, están chocando entre sí, hay roce, ok. ¿Bien? ¿Qué más ven aquí, por ejemplo? En las zonas de aquí, a los costados ven como unas alas, ¿no? Esas alitas se llaman apófisis transversas. ¿Ya? ¿Se pueden sentir? Tendrías que hacer bastante presión para poder sentirlo. ¿Ya? Por lo general, encima de ellas están los famosos músculos paravertebrales. ¿Ya? Entonces cubren a la vértebra. Entonces yo cuando toco, lo que voy a tocar son músculos grandes que mantienen recta la columna o que mantienen estable la columna. La sacroiliitis sí, pero se considera pues parte más baja, ¿no? O sea, estamos hablando de cintura pélvica. ¿Ya? Pero próximamente la columna, no, estamos hablando más arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué más voy a tener a nivel de vertebral? Ven ustedes hacia abajo, esa como una prominencia ahí. Esa es la famosa apófisis espinosa. Esa sí se pueden sentir. ¿Ya? Cuando ustedes ven al paciente, lo echan a la camilla, van a tocar la columna y pueden sentir esos bultitos ya. Esa es la apófisis espinosa, que la ven apuntando hacia abajo aquí, ¿no? Aquí. Esta. Es la que se palpa. ¿Ya? Ahora, vamos a la otra imagen que está al costado. Si yo tengo, ¿ven ustedes en el cuerpo vertebral aquí? Ok. En ese cuerpo vertebral, ¿qué va a haber? Este organito que está aquí, esta estructura que está aquí en celeste, ¿cómo se llama? Disco intervertebral o cartílago vertebral. ¿Ya? Es la parte que está aquí como anillos, como una esfera aquí. Y aquí adentro, en la parte media, se encuentra otra estructura que se llama núcleo pulposo. Ambos funcionan como un amortiguador. Hay agua también adentro, proteínas, etc. Cuando hay un daño aquí, por ejemplo, supongamos, en este cartílago, en este anillo aquí, parte del núcleo pulposo podría salir. Y eso es lo que se llama la famosa hernia discal. Porque sale por aquí y me comprime raíz nerviosa. Y por lo tanto, esta raíz, al verse comprimida e inflamada, toda la sintomatología la voy a sentir hacia el segmento que inerva, hacia donde llega, mejor dicho, ¿no? Entonces, es un mecanismo de lesión de la columna vertebral, entre otros. Y esto que ven al centro, justo lo que decía una pregunta aquí, uno de los alumnos, se llama médula espinal. O sea, a través de aquí, de este foramen de aquí, foramen central de la vértebra, va a bajar desde el cerebro, desde el cráneo, hasta abajo, la médula espinal. ¿Ya? Hasta L2 más o menos, y de ahí se me bifurca,
vienen, ya se distribuye a través de varios nervios, raíces así, nervios como una cola de caballo, eso se llama cola de caballo, ¿ya? O cauda equina también se le llama eso, ¿no? Dice, ya vienen, salen hay unos forámenes también a nivel de sacro y coxis, por ahí también confluyen hacia las piernas, ¿ya? Entonces, también puede haber daño a nivel medular, pero hay que ver cómo. La espondilolistesis también causa compresión medular, por ejemplo. Cuando una vértebra se me desplaza hacia adelante o hacia atrás, listesis anterior o posterior. Entonces, ahí también podría haber compresión. Y en esos casos, por lo general no se manipula. ¿Ya? Ya se aborda de otra forma. Profesor, en la Sí, parte de las costillas también se va a estudiar por la parte de la columna. claro, claro. Bien. Ya, ahora sí. Cuando yo, o sea, ¿qué requisitos, qué pasos tengo que seguir yo para llegar a manipular a alguien? Primero, tengo que hacer una evaluación previa del paciente y un consentimiento informado. Aquí en el curso yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp que vamos a formar la hojita de evaluación y de consentimiento informado. Con eso ustedes van a darle información al paciente. Primero preguntarle sus antecedentes clínicos, ¿ya? Porque vamos a ver que hay contraindicaciones para la manipulación. Si el paciente manifiesta en sus antecedentes clínicos alguna contraindicación, yo no lo voy a manipular, ¿ya? Por ejemplo, te dice que tienes osteoporosis. ¿Manipulas? No se manipula, pues. No, claro, no lo abordas así. Lo tenías que abordar de otra forma, porque podrías dañarlo, pues, a nivel óseo. Pero de repente el paciente no le preguntaste y, te duele aquí, ok, échate y lo manipula. Nunca le preguntaste si tenía alguna condición previa. Te puedes meter en problemas. Yo no quiero ver a nadie de aquí en las noticias o en la cárcel, ¿ya? Bien, entonces, la evaluación previa, ¿en qué va a consistir? Bueno, preguntarle sus antecedentes clínicos, ¿ya? Su edad, eh, si fue operado, no fue operado, si fue, pues, de repente tiene algún clavo, un tornillo adentro, una placa de fijación, marcapasos, todo eso te lo tienes que preguntar, ¿ya? ¿Las manipulaciones tienen que doler? No, no necesariamente, ¿ya? Porque tú vas a manipular por el lado de no dolor. Y tienes que hacer un trabajo previo para controlarme, para preparar muscularmente al paciente. Si tienes restricción del movimiento, tienes que hacer maniobras de estiramiento para ganar rango articular y te permita tener movimientos libres para tu manipulación. Ahora, ¿cuándo duele? ¿Cuándo es tosca la manipulación? Cuando yo manipulo al paciente en frío, o cuando no lo preparo muscularmente y tiene restricción de movimiento y ¡prá! Le hago una manipulación tosca, ahí sí duele. Pero nosotros no vamos a hacer de esos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, si está operada de la rodilla y el brazo, bueno, no tendría nada que ver, pues vamos a trabajar columna, no habría problema, salvo el brazo, ¿no? Pero si es una operación ya antigua, no habría problema, ¿ya? Las personas que han tenido fractura son candidatos. ¿Fractura dónde? ¿En columna? Claro, si ya está consolidada la fractura y amerita un ajuste, sí puedes ajustarlo. Pero si pues, una fractura le han puesto pues clavos, algo, ya no, pues ahí sí no. No se manipuló yo segmentos, sino los segmentos más alejados de ahí. ¿Ya? Lo trabajo ya de otra manera. Bien. Entonces, como parte de mi ética y de mi seguridad, yo tengo que hacer también una evaluación. ¿Ya? Ahí está. Historia clínica. O sea, tengo que también, si viene con el dolor, yo tengo que preguntarle cómo se produjo el dolor. ¿Cómo se produjo? Allá. ¿Qué pasó? Cuéntame. No, que mire, ¿sabes qué? Yo ayer, bueno, yo me trabajo así, sentado, eh, y bueno, me duele mucho el cuello. Ok, es un mecanismo de lesión por estrés mecánico. Ya. No pasa nada, lo evalúo los rangos, ok, está libre, o lo manipulo, no hay problema. Pero si te dice, ¿sabes qué? Me caí antes de ayer. Y me atropelló el carro, pues no me pasó nada, pero me dejó doliendo acá la cabeza. O famoso efecto latigazo, ¿no? Me chocaron el carro por atrás, como vino justo ayer, el sábado vino una paciente, este, que le había chocado el carro por atrás con accidente de automóvil, ¿no? O sea, con fuerza y le produjo un latigazo.
¿no? Entonces había quedado todo el cuerpo pues muy mal. Entonces no le hice manipulación, evidentemente. Pero si, ¿qué pasa si solamente dice, algunos no te dicen, de repente, no, si no le preguntas, ¿no? Hay gente así. Entonces, sí, vengo con dolor muy mucho el cuello, sí, un golpe, una así nomás, ok. Pero tú tienes que indagar, ¿ya? A ver, una pregunta, ¿se puede manipular a una madre cuyo bebé tiene ya 4 meses o se debe esperar? Ya, o sea, ya nació el bebé, han pasado 4 meses. Bueno, va a depender si lo tuvo por cesárea o por parto natural, ¿ya? Si es por cesárea, debes esperar un poquito más. O manipular no la zona lumbar. Podrías intentar manipular sí dorsal y cervical, ¿ya? Pero ninguna que involucre tracción, por ejemplo. Ya la tracción jala hasta la lumbar. Entonces no queremos, debemos esperar un poquito todavía. Ni tampoco en rotación lumbar, ¿ya? Pero sí puedo manipular a nivel dorsal, en contracamilla sí podría, y cervical en cualquiera de sus formas. Ahí sí podría. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué más voy a yo a tener en cuenta cuando evalúo un paciente? Pues mirarlo, mirar cómo está su musculatura, mirar si tiene desalineaciones, también evaluar movilidad y áreas de tensión, ¿ya? ¿Qué más? A ver, hacerle ciertas pruebas neurológicas que aquí vamos a aprender cuáles son. Por ejemplo, cuando podría tener compresión de arteria vertebral, hay una maniobra para descartarla. Si tiene, por ejemplo, pinzamiento nervioso, también hay otra maniobra para descartar. Y si tiene, hay ciertas maniobras para hacer, para descomprimir. ¿Ya? O si tiene, por ejemplo, inestabilidad en ligamentos de cabeza. No sea que porque van a ver ustedes que después para hacer mi manipulación yo tengo que llegar a ponerlo en una posición en la que yo sienta el límite del movimiento y desde ahí hago mi gesto manipulativo. Pero si hay inestabilidad ligamentosa, yo puedo dañarlo. Puedo llevarlo más allá de sus límites y generar una lesión. Ya, hay un test también para eso, justamente. Más que nada a nivel cervical. ¿Por qué? Porque un daño cervical me apaga el resto del cuerpo. Del cuello para abajo, lo dejo cuadripléjico. ¿Ya? Entonces, mientras más alta la lesión, más daño sobre el cuerpo, ¿ya? Entonces, para evitar esas lesiones, hay ciertos tests que yo puedo hacer para evitar darme cuenta si califica o no para una manipulación. Ya, ahí está más o menos. También que vamos a ver nosotros que a nivel segmentario van a haber ciertas vértebras que sus raíces me van a llevar, me van a inervar, eso se llama inervación. Toda la parte eléctrica que de la raíz me llega hasta diferentes zonas, ¿ya? Entonces, está distribuido ahí más o menos, ¿no es cierto? Si yo veo, si la persona siente dolor, siente un problema, un mal funcionamiento de algún órgano, en esos niveles, yo voy a ir a la columna y saber más o menos por ubicación en qué nivel de la vértebra estaría fallando. ¿Bien? Ya, por ejemplo, me hacen una pregunta. Si hay cambios degenerativos, por ejemplo, espondiloartrosis, ya, depende de qué nivel. ¿Ya? Si son los primeros niveles, sí puedes manipular. Normal. Si es ya grados más avanzados, ya vas a evitar manipulaciones, quizá un poco en rotación. Pero sí puedes hacer tracción y contracamilla. ¿Ya? Ahora, tienes que devolverle también flexibilidad a la musculatura, porque si está rígida, va a mantener me va a hacer más roce, va a potenciar el roce entre vértebras. Y lo que tú quieres es liberar, darle espacio a la vértebra. Entonces, calificaría para ciertas manipulaciones, evitando las rotativas. ¿Ya? Básicamente por ahí. Bien. Parte de mi evaluación no solamente es de ver por qué lado está fallando, hay dolor y de qué raíz me podría venir ese dolor, sino también una evaluación postural. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo me voy a dar cuenta si la persona, digamos que es un cifótico, tiene así, ¿no es cierto? Está jorobado. Ok, hay cierta musculatura corta y otra musculatura que se distiende, ¿no? Que está más estirada. Y van a haber este, consecuencias físicas de eso justamente, ¿ya? De repente el paciente pues no te va a decir, no puedo respirar bien, me mareo,
mi respiración es corta, aparte del dolor, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una evaluación correcta de, bueno, ver por dónde voy a empezar a corregir, ¿ya? Y si coincide con la sintomatología que él me dice. Voy a mandar los PPT, sí lo voy a mandar, ¿ya? Se lo van a enviar seguro de la administración y los que vengan aquí también para el curso, seguro van a hacer, pues, como siempre, en todas las aulas hacen un grupo y también se les mandamos por ahí. Pero si no, igual la administración se lo manda, no se preocupen. Bien. Dentro de mis reglas de la manipulación vertebral, vamos terminando ya. Una de las reglas es no manipular en frío, lo que venimos mencionando, ¿ya? Es decir, yo voy a hacer uso de otros agentes, otras técnicas para preparar la musculatura del paciente, ¿ya? Bien, indicaciones. ¿Cuándo está indicado las manipulaciones? En dolor lumbar, dorsal, cervical. Dolor de cabeza, sí. Hernia de disco también, pero ahí solamente se aplican algunas. Ciática también porque es por compresión de nervios. Dolor de cuello, dolor muscular, tensión muscular, ahí se aplica muy bien. Desviaciones de la postura también. Dolor, si es periférica en articulaciones, o irradiada, que me viene de una raíz nerviosa, comprimida. Y bueno, dolor a raíz de raíz nerviosa, ¿ya? Dolor que viene por raíz nerviosa. Contraindicaciones absolutas. Aquí yo no manipulo. Fracturas vertebrales o articulaciones o articulares recientes, ¿ya? Cuando la fractura ha sido reciente, no lo voy a manipular. De repente tiene recién mes y medio fracturado y acaba de consolidar, ¿qué vas a manipular? No lo vas a manipular. Vas a esperar un poquito más. ¿Qué más? A ver, infecciones a nivel de vértebra, ¿ya? Por cualquier causa. Si está con infección, no lo manipules. Cáncer. En cáncer, que ya está pues declarado y todo, vas a evitar manipular. Ya no quieres activar tus mecanismos que te hagan metástasis. ¿Qué más? Trastornos neurológicos críticos. Tampoco, ¿ya? Ahí hablamos también de compresión medular, pues ya por heridas, como todo el caso que mencionan en la pregunta, herida de bala, etcétera, ¿no? ¿Qué más? A ver, osteoporosis. ¿Ya? Cuando está en osteopenia, todavía podrías hacer una manipulación no tan fuerte, ¿ya? Pero ya en osteoporosis propiamente declarada, no, pues ahí ya le rompes los huesos, ¿no? Trastornos de coagulación, bueno, o si la persona usa anticoagulantes, tampoco, ya por precaución. Osteoporosis leve y moderada, ahí tendrías que tú evaluar, va a depender, ¿ya? Una desviación del coxis, con quiropraxia. Bueno, sí y no, sí y no. Básicamente, si el coxis se desvía, ¿por qué? Por trauma, ¿no? Cae sentadas. Si es una fractura ya consolidada, mal consolidada, no, pues por mucha quiropraxia que le hagas no vas a romperle el hueso nuevamente y volverlo a consolidar, ¿no? Entonces podrías hacer una manipulación a nivel lumbar, sacrocoxigia, sí, para aliviar un poquito los síntomas, nada más. Pero no es que va a corregir una fractura, pues, ya pues mal consolidada, ¿no? Sí, si cayó sentada, claro, pues. Si eso se desvió, se fracturó y consolidó mal, no lo vas a corregir, no le vas a corregir ya una consolidación mala, pues mal hecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? A ver, en embarazo. Bueno, evito los primeros meses y los últimos meses, ¿ya? Por la condición de la paciente. Cuando ha habido una cirugía a nivel vertebral, como la que ven en la imagen, es una cirugía para corregir escoliosis. Ven ustedes ahí, hay una escoliosis bien ahí declarada, y a la siguiente imagen pueden ver la escoliosis corregida con material de osteosíntesis. Ya son fijadores ahí, pernos y un fijador central que pasa por los pernos y te alinea la columna, ¿ya? Ahí, ¿qué manipulación podríamos hacer ahí? Ninguna, ¿ya? Ahí se está contraindicado. Y pues el dolor intenso, ya, cuando lo que mencionábamos, ¿no? Si es un dolor intenso que se mantiene en fase aguda durante más de 3 días, sospechoso, y lo mando a que se me saque una placa. Ahí vamos a ver qué tiene, pues. Si no tiene nada, ok, lo trabajo muscularmente primero, le bajo ese dolor agudo, o lo trabajo primero pues con frío, etcétera.
Sí, La placa cuando la envías te piden una orden médica, no pueden tomar. no necesariamente. No necesariamente. Tú vas a un centro X cualquiera y dices, necesito. Tengo mucho dolor y quiero sacarme una placa. No, o sea, para el paciente, para que lo traiga, digamos, para Mm. que Ya. el paciente piden una orden, ¿quién te envió? Tiene que haber una firma, algo para que le dé la autorización para que... Ya, pues lo mandas a medicina general y que medicina general lo mande. No hay problema. El señor manda a hacerse una placa, va a hacer una consulta en medicina general, le van a decir que se mande una placa y lo hacen. No hay problema. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, el dolor intenso, agudo, va a ser una señal. ¿Ya? Ahí voy a yo no manipular. Ya lo voy a abordar de otra forma, o de repente ya necesito otro tipo de intervención, pues ya más clínica, más médica, ¿no? De repente van a fijarlo, van a enyesarlo, dependiendo, pues, ¿no? O van a vendarlo, no sabemos, un collarín, etcétera, ¿ya? Pero escapa ya a nosotros. Eso lo ve medicina general. O traumatología, en todo caso. Bien, eso ha sido todo por hoy. Ya, eso ha sido todo. Es lo que más o menos vamos a ver a lo largo del curso. Ya, vamos a estar aquí viendo todo lo demás. Entonces, los esperamos a los que han estado hoy día virtual. El siguiente domingo nos vamos a conocer, vamos a vernos las caras y vamos a ver, ya reforzar la parte ya tanto anatómica, conceptual, y ya también vamos a ir viendo ciertas partes ya prácticas también. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias con todos. Hasta luego. Eso, agregué al grupo para que nos mande el PPT. Ya, tú tienes mi número, ¿no? Sí, ya. Ok.